juegan como soldados sin temor. El tablero es el campo y todo es honor. Si la muerte te sonríe, lo mejor que puedes hacer es devolverle el favor y jamás retroceder. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. No, si hablamos de cómo somos los mexicanos tan especiales para todo, eso sí, para todo. Imagínense todos ustedes un estadio lleno, no, 75,000 gentes en el estadio, concurso de aves. Imagínense cómo se veía la gente ahí así. Llega el irlandés con un halcón, ya ves los halcones así de... Bien vivos, bien vivo. Al menor movimiento. Ah, pero primero le quitó la capucha, se la quitó. Y lo avienta a volar. Se eleva 100 metros con una agilidad y una gracia. Precioso, no. Saca una pajita y la avienta. ¡Fum! Se deja ir, señores, 180 kilómetros partiendo el cielo en dos. ¡Fum! Y antes de que la pajita llegara al suelo, ¡fum! ¡Fum! Y la gente aplaudía así. Llega el norteamericano, destapa un águila calva, pero calva así de... Ay, me sentí el cabello a media cabeza ya. No tan calva entonces, medio calva. La avienta. No, hombre, señores, increíbles. Se eleva otros 100 metros, preciosa. No, hombre, planea hermoso, así. 2 pajas, fíjense cómo iba subiendo el grado de dificultad. 2 pajas, 1, 2, la avienta. Señores, se deja ir así partiendo también. ¿Sabes cuánto un rayo? Bueno, un rayo se veía lento. ¡Frum! 200 kilómetros por hora. Las 2 pajas. Dígale. Llega el mexicano con un loro huasteco. Un loro huasteco le quita la de ese. ¡Cállese! No me muerdo. Y el diablo se... No me apachurres. Se lo avienta a volar. Con la panzota no podía subir. Se estaba poniendo más verde de lo que era. Y lo trae un esfuerzo. No tanto. Hizo demasiado esfuerzo. Llegó a 60 metros ya sacando los ojos así de... 3 pajas, mano. No, grueso el asunto. 1, 2, 3. Se deja ir, señores. Una velocidad a 250 kilómetros por hora. Una raya verde en el cielo. Y cuando ve que eran 3 pajas, dice: echa más paja que me voy a partir a ver. Amores, quitar los... ¿Qué onda? Vámonos con esto, que es la reflexionada mañanera ya del 13 de marzo, que es jueves 13 de marzo del 2025. Y es que pues, por ahí hay cosas bastante interesantes que vale la pena reflexionar, ¿no? Primero que nada, pues sí, iniciamos con un chiste, pues porque a veces hay que ser serios y a veces no tanto, ¿no? Y hablando de chistes, por ahí hay otro... Ah, no, ese no es chiste, de hecho es una película justamente que se llama Los Tres Huastecos. Me parece que es de Pedro Infante, en donde es un
un forajido, me parece, un padre y un militar, ¿no? Más o menos así va. En otros términos, como el bueno, el malo y el feo, ¿no? Por ahí así va la cosa, así va el chiste que por cierto no es nuevo, incluso en muchas ocasiones lo llegué a compartir porque pues por ahí más o menos a estas horas de la mañana, pues por ahí pasaba Pedro Infante chiflando la de amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso, un besito mordelón, ¿no? Fiu, 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 fiu. Así pasaba, ya saben que aquí nada es mentira, todo es, si no es chiste, es anécdota, ¿no? Pero mentira no es, ¿no? Así que eso es para que tengan más o menos contexto de qué es, de dónde va la cosa. Porque pues, además de Pedro Infante, muchas películas son de Cantinflas y sobre todo por la frase cantinflea, es decir, dice y no dice nada. Y es que últimamente es algo muy común que se ha visto normalmente, ¿no? Que dice y no dijo nada al final del día, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, de Cantinflas, de Resortes también, del buen resorte, resortín de la resortera, ándenle, así mero, ¿no? Así que bien dicho lo anterior, ahora sí vamos como dice la canción, ¿no? La canción dice, así vivimos nosotros, burlando a la policía. Y pues contesta Don Cheto, ¿no? Ay, 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 tú eres cholo de PlayStation, vives en la fantasía. Y la verdad es que sí, ¿no? Y yo ya se los había comentado hace bastante tiempo. La verdad es que por aquí, por donde vivo yo, tiene bastante tiempo que no he visto a ese grupo de personas. Sobre todo por sus denominaciones, y es que algunos ni siquiera son de aquí, son sudamericanos. Entonces, yo más bien entiendo que hace ya bastantes años, si no se fueron hacia su país, terminaron cruzando hacia Estados Unidos, ¿no? Lo cual tiene sentido el por qué hace muchos años ya no hay aquí. Entonces, de repente, a alguien que no cumple con las características ni de la cultura, ni de la vestimenta, ni de la ideología, ni nada de eso, pues se sienta bien malo, bien cholo y bien no sé qué, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Dice, siempre andamos en el peligro y no nos espanta nada. Jaja, shut up, stupid Kimi. Si el otro día un mayate te pegó una correteada. Y ojo, aquí es donde ya comenzamos a meternos en asuntos pues curiosos, porque también les he hablado de temas de discriminación, y es que ya saben que muchas cosas son anécdotas. No sé si alguno de mis amigos terminó haciendo alguna clase de amistad con este tipo de personas, pero lo cierto es que esta persona en particular es muy seguido que me la encuentre, ¿no? Y sí me llama la atención porque yo ni siquiera sé cómo se llama, pero al parecer uno de mis amigos sí sabía y tiene toda una historia. Incluso él me dijo que al parecer una de estas personas vivió durante una temporada en su casa y al parecer tenía pues costumbres muy extrañas, ¿no? Incluso pues por ahí
lo tuvieron que correr de la casa, ¿no? Precisamente por las costumbres que tenía, ¿no? Así que bien, creo que muchas cosas no son el lugar para sus traumas personales, ¿no? Y si de alguna manera este tipo de acontecimientos o vivencias los llegó a traumatizar, pues más bien más allá de un espacio público en donde poderse desahogar de este tipo de cosas, lo que necesitan es un psicólogo. Y no se los he dicho ahorita, es algo que normalmente pues se los comento, ¿no? Así que dicho lo anterior, ahora sí vamos a la lectura de El viejo y el mar, ¿no? Ah, sí, y pues el chiste de las pajas se cuenta solo, se cuenta muchas veces solo, y acuérdense que no es chiste, ¿no? Bueno, así lo dejamos para pues no decir nada que no deba, ¿no? Bien, dice la lectura del viejo y el mar. Nada más déjenlo hago un poquito más grande. Sentía una gran atracción por los peces voladores que eran sus principales amigos en el océano. Sentía compasión por las aves, especialmente por las pequeñas, delicadas y oscuras golondrinas de mar que estaban siempre volando y buscando y casi nunca encontraban. Y pensó, las aves llevan una vida más dura que nosotros, salvo las de rapiña y las grandes y fuertes, porque habrán hecho pájaros tan delicados y tan finos como esas golondrinas de mar, cuando el océano es capaz de tanta crueldad. La mar es dura y hermosa, pero puede ser cruel y se encoleriza muy súbitamente. Y esos pájaros que vuelan picando y cazando con sus tristes vocecillas son demasiado delicados para la mar. Decía siempre la mar, así es como le dicen en español, cuando la quieren. A veces los que la quieren hablan mal de ella, pero lo hacen siempre como si fuera una mujer, ¿no? Es decir, en lugar de decirles el mar, se refieren a la mar, ¿no? Y aquí pues me encuentro con otro dato interesante, porque este tipo de conceptos no es la primera vez que lo escucho. Incluso alguien que conozco ya manejaba este tipo de cosas y siempre me pregunté pues por qué lo dice, ¿no? Pero bueno, también es una canción que en algún momento pues ya llegamos a explicar, ¿no? También de Fernando Delgadillo. Y ahorita que lo dice, que habla de, ¿cómo se llama esto? Que habla de, pues de algunas definiciones o del uso de vocal, de articulaciones, y son articulaciones. Me acordé que pues hay algunas otras palabras que son importantes, ¿no? Como por ejemplo un lustro, que no estoy hablando de alguna clase de bolero, sino es un periodo de tiempo que abarca 5 años, igual que un quinquenio. Ambos términos son sinónimos y se utilizan para referirse a la misma duración de tiempo. Y es que, por ejemplo, si yo les comparto que por ahí algo pasó en el 2005, en un punto X, vamos a decir Canadá, muy probablemente en el 2010 pasó algo similar, y muy probablemente en el 2015 pasó algo muy similar, y muy probablemente también en el 2020 volvió a pasar algo muy similar. ¿Y qué creen? Ándele, adivinaron, ¿no? Así mero.
Otra que ya les debía, porque pues ayer en la segunda reflexionada que hicimos ayer, pues les dije que les iba a comentar quién era Pascal, y sí, es de física, filósofo, matemático y físico francés del siglo XVII, conocido por sus contribuciones a la teoría de probabilidades y la matemática, así como por su obra Filosofía y Teología. Y es que me resulta extraño cómo es posible que alguien que se cree filósofo, se cree matemático e incluso se cree químico, porque físico no es, pues no maneje muy bien las matemáticas, ¿no? De repente no le salgan las cuentas. En este sistema internacional de unidades, este personaje creó lo que es la unidad de presión, que son precisamente los pascales, y se define como un newton por metro cuadrado. Y otra vez volvemos a la manzana, ¿no? Ya situación que pues se está volviendo bastante recurrente, ¿no? La manzana de Isaac Newton. Y también es un lenguaje de programación, y a lo mejor este tipo de personas que creen en ese tipo de cosas, como lo es pues el librito que les mostré ayer del anticristo, pues son hackers, ¿no? Se creen anónimos, pues. Pascal es también un lenguaje de programación desarrollado en la década de los 70, diseñado para fomentar la programación estructurada y la enseñanza de la programación. Y dos datos más que creo que son importantes. Por ejemplo, quién es el padre de la contabilidad, y es Luca Pacioli, que es un fraile franciscano y matemático italiano del siglo XV, que es conocido por su obra Suma de aritmética, geometría y proporción de la proporcionalidad, donde se describen los principios de la contabilidad por partida doble, estableciendo las bases de la contabilidad moderna. Básicamente, pues es lo que es cargo y abono, ¿no? Y no me refiero a abono, el abono que se están imaginando, que se popularizó en películas como Volver al Futuro, sino que más bien si se entiende que si hay un cargo, es decir, un ingreso, también hay una salida, pues de efectivo o de activo circulante, ¿no? Sí, ¿no? Que es lo que tienes, lo que es más líquido, ¿no? Así es que, bien. Y por último, como cultura general, ¿qué es una luca? Pues una luca es un término coloquial que se utiliza en algunos países de habla hispana, especialmente en Argentina, para referirse a 1000 unidades de una moneda. Por ejemplo, en Argentina una luca significa 1000 pesos, que es una forma informal de expresar cantidades de dinero, ¿no? Es decir, pues una luca sería muy similar pues a lo que es una milanesa, ¿no? Así en términos ñeros, pues de aquí de México, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Porque muchas veces es la jerga más usada, que pues en ocasiones algunas personas que van medio despistadas por la vida como yo, pues no se dan cuenta. Sin embargo, pues creen que porque uno no se da cuenta, pues nunca se va a dar cuenta. Y pues la realidad es otra, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones ese tipo de personas se engañan a sí mismos, ¿no?
Ahora sí que, como dicen por ahí, se hacen como el tío Lolo, ¿no? Pero bien, continuemos con la lectura. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus sedales y tenían botes de motor comprados cuando los hígados de tiburón se cotizaban alto, empleaban el artículo masculino, le llamaban el mar. Hablaban del mar como un contenido, un contendiente o un lugar o a un enemigo. Pero el viejo lo concebía siempre como perteneciente al género femenino y como algo que conocía o negaba grandes favores. Y si hacía cosas perversas y terribles era porque no podía remediarlo. La luna, pensaba, le afectaba lo mismo que a una mujer, ¿no? Y sobre todo si son embarazadas, ¿no? Hasta Ceci se espantó, porque dicen que por ahí que cuando a la luna le pasa algo, pues llega a afectar a las mujeres embarazadas. Y lo mismo se dice de los eclipses y ese tipo de creencias, ¿no? Que más bien son ¿cómo se llama este tipo de creencias? Eh, adivin... Bueno, no sé, pero... En fin, más o menos rayan en eso de, pues como de la brujería, ¿no? Incluso creo que hay una canción así que se llama Hijo de la Luna, ¿no? Remaba firme y seguidamente no lo costaba un esfuerzo excesivo porque se mantenía en su límite de velocidad y la superficie del océano era plana, salvo por los ocasionales remolinos de la corriente. Dejaba que la corriente hiciera un tercio de su trabajo y cuando empezó a clarear, vio que se hallaba ya más lejos de lo que había esperado estar a esa hora. Durante una semana pensó que he trabajado en las profundas hondanadas y no hice nada. Hoy trabajaré allá, donde están las manchas de bonitos y albacoras, y acaso haya un pez grande con ellos. Antes de que se hiciera realmente de día, había sacado sus carnadas y estaba derivando con la corriente. Un cebo llegaba a una profundidad de 40 brazas, el segundo a 75 y el tercero, el cuarto descendía hasta el agua azul a 100 y 150 brazas. Y pues por ahí lo vamos a dejar con los cebos, ¿no? Y me refiero a los cebos de pesca y no al cebo que se utiliza cuando te dice la frase tu mamá: cuando no quieres comer algo, pues come cebo, ¿no? Porque pues ahora sí que ni que fuera pescado, ¿no? Así que por hoy pues ahí la vamos a dejar y acuérdense que muchas cosas, aunque parecen chiste, no lo son, como el del perico, ¿no? Y es que más bien son anécdotas, así mero. Y ahora sí, pues ya vámonos pues sí, a preparar el desayuno y a bañarnos y a hacer un montón de cosas que hay que hacer, sobre todo por la mañana, cuando la mañana está tranquila, ¿no? Así que ya vámonos a desayunar. ¡A la cresta!